Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios Altísimo me los bendiga. En esta noche corresponde al culto de oración, el cual siempre en nuestra iglesia queremos siempre mantener la oportunidad de poder transmitir un pequeño mensaje de confianza, de fe, de valor, en medio de las circunstancias que como creyentes, mis amados hermanos, estamos viviendo. Quiero comenzar con un mensaje que realmente deseo que sea motivándole a usted a hablar con el Señor. Y el tema que vamos a tratar de desarrollar en esta noche se llama Digámosle todo a Dios. Eso es un tema interesante, la verdad. Cuando lo estuve estudiando, estuve viendo realmente el testimonio de Job, y creo que él es una de las personas que realmente tienen bastante autoridad y propiedad para poder decir todo lo que él pasó, y también para poder determinar las cosas que él sufrió, y que con esa tal confianza que él tenía con el Señor, él podía hablarle a él como si fuera un amigo y muy cercano. Antes de comenzar a desarrollar el tema, vamos a orar y que el Señor sea tomando control de esta pequeña meditación que espero con todo mi corazón que sea de edificación para su vida y su corazón. Saque el tiempo para orar con Dios, saque el tiempo para comunicarse con Él, y yo le aseguro a usted que usted va a poder sobrellevar todas las circunstancias. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias por tu bondad tan infinita, por tu gran amor, por darnos la gran bendición de ser tus hijos, Señor. No merecemos nada de tu gracia ni de tu misericordia, pero tú, Señor, nos amaste, nos atrajiste hacia ti, y ahora somos tus hijos, Padre. Quiero orar a ti, por favor, para que tomes en tus manos benditas este mensaje que se ha de predicar, y que sea de mucha edificación para cada uno de mis hermanos, los que oyen este mensaje, y que de esta manera, Señor, sea glorificándose en todo, y que también su vida sea, cada una de las vidas de nosotros sea edificándose, Señor. Quiero darte las gracias, Padre eterno, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema que vamos a tratar de desarrollar es digámosle todo a Dios. Ahora, nuestro propósito es, y algo muy lindo, mis amados hermanos, es el desahogarnos con Dios aliviará nuestra angustia. Hablemos sinceramente con Dios, sabiendo que nuestras palabras y nuestros corazones y nuestro corazón, el Señor oye y sabe lo que hay en él. Hay una cita bíblica ahí, y vamos a estar basándonos en la lectura bíblica en Job, capítulo 7, del 1 al 6, verso 11, y el 17 al 20. Y cuando ustedes tengan gusto lo puedan leer en ese momento en su casa. Pero dice aquí una parte del versículo 11, el capítulo 7 de Job, dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Creo que Job tenía una gran confianza de hablar con Dios, y realmente él podía determinar esa confianza y decirle a él todo lo que él sentía y él estaba pasando en su corazón en un tiempo donde estaba siendo muy atribulado, y que podemos verdaderamente tomar ejemplo para poder ver, mi amado hermano, de la forma como él también pudo aprender a depositar todas las cosas delante de Dios. Ahora, como introducción, Dios ama a sus hijos sin condiciones, porque le pertenecemos a Él. Al sufrir, hemos de contarle cómo nos sentimos. ¿Lo hace usted? ¿Le cuenta usted a Dios cómo se siente usted? No es un Dios distante, Él no es un Dios indiferente con nosotros. Es nuestro Padre amoroso, que desea que nos comuniquemos con Él, específicamente cuando estamos sufriendo. ¿Saben, mis hermanos? Deseo con el corazón realmente que podamos aprender esto, porque el primer punto que vamos a ver, la pregunta más frecuente que Job se hacía, y era el por qué. Y algo muy interesante en cuanto a eso, quiero que ustedes y yo lo podamos ver ahí en Job 3, 11 y 12. Job siempre se preguntaba esto, y él tenía quizás razón o no tenía razón, porque él se determinaba como un hombre muy temeroso de Dios. Pero dice Job capítulo 3,
versos del 11 al 12, dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Y el verso 7, capítulo 7, verso 20, dice la palabra del Señor: si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, verdaderamente el sentir de Job? Job era un hombre que en ese momento le decía al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Lo cierto, mis hermanos, que después del primer capítulo, después de la primera serie de circunstancias que Job pasaba, verdaderamente este hombre, él decía, pues, no hay ningún despropósito, sea que el Señor se encarga de hacer todo esto. Y dice la palabra del Señor en el verso 21, el capítulo 1, dice: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Creo que una de las cosas, según lo que dice la palabra del Señor, que nos enseña, mis hermanos, es que en medio de la prueba, la tribulación, tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Job lo dijo. Dice aquí la palabra del Señor: y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, en vez de quejarse en esta primera etapa de la vida de él, dice la palabra del Señor que él alababa el nombre del Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, verdaderamente aprender a alabar el nombre del Señor, aunque suene difícil de decirlo, en medio de los tiempos difíciles de cada uno de nosotros. Ahora, Job tenía varias preguntas, y podemos decir en este caso a nivel cristiano. Y usted se puede preguntar: ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué la vida es tan difícil? Y usted me puede decir: bueno, sí, la vida es difícil. He pasado muchas situaciones muy difíciles. Y quiero decirle una cosa, mi amado hermano. Algunos cristianos creen que por ser cristianos, la vida en Cristo iba a ser más fácil. Pero hay algo muy importante. La palabra del Señor nunca nos dice que la vida cristiana iba a ser fácil. Lo que sí dice es que en medio de las pruebas y las tribulaciones, el Señor sí iba a estar con nosotros. Vamos un momento a Dios, le dice la palabra del Señor en San Juan 16:33. La palabra del Señor es muy linda, es muy sabia. Y saben, mis hermanos, a diferencia de muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón, esas personas buscan otros caminos, como las drogas, buscan el suicidio, buscan hundirse en el pecado para poder, el alcohol, para poder hundirse y ahogar sus penas y evitar completamente el dolor en el cual están pasando. Sin embargo, dice la palabra del Señor ahí en San Juan 16:33, dice: esas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he confiado. ¿No creen ustedes que realmente el hecho que esto sea una promesa de Dios para nosotros, que Él nos diga: sí, ustedes van a tener aflicción, sí, ustedes van a tener prueba de tribulación, pero hay una gran ventaja en relación al mundo, que me tienen a mí a mi lado? Entonces, tenemos que creerle a Dios esas palabras, pero hay algo muy importante. Y vamos a desglosar este versículo. Dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde tenemos la paz? Dice la palabra del Señor: en mí. En otras palabras, en el Señor. Entonces, solamente en Dios tenemos esa paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero también, no solamente hay algo que Él explica, sino que también explica, dice: pero confiad. Todos los cristianos, mi amado hermano, que realmente desean sobrellevar cualquier prueba o tribulación, lo que nos ayuda a salir adelante es la confianza en Dios. Realmente, mis amados hermanos, porque Él es el único que ha vencido al mundo, y nosotros podemos vencer al mundo también. Ahora, usted se puede preguntar eso: ¿por qué la vida es tan difícil? Realmente, y usted se puede preguntar también otra cosa: nuestros deberes y pruebas también, el hecho de que usted tenga que todos los días estar trabajando, todas las circunstancias, toda la rutina diaria, todo esto llega a cargar también, y es parte de la vida, porque también el Señor dijo que tendríamos que ganarnos con el sudor de nuestra frente el pan de cada día.
Ahora, hay algo muy importante. El Señor quiere enseñarnos a nosotros, mis amados hermanos, en medio de la rutina diaria, en medio de nuestros deberes y de nuestras pruebas, que parecen ser cargas, muchas veces tenemos que aprender a edificar también en ese tiempo. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice el Señor en su palabra. 1 de Pedro 1, 6 y 7. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro y el cual perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve y realmente no como el mundo la ve. Y es lo que Dios quiere enseñarnos también. Saben, algo muy lindo es que Dios puede convertir su frustración y nuestra frustración verdaderamente en tiempos de refrigerio. Vamos un momentito a Isaías 41. Dice la palabra del Señor, Isaías 41, 18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Isaías 41, el verso 18. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en tierra seca. Entonces, en todos los tiempos, y vamos a poner un ejemplo, o sea, acordémonos cuando Moisés pasaba por el desierto y nos encontrábamos con que Dios fue suficiente durante todo el tiempo que el pueblo de Israel pasó en ese desierto. El desierto, mi amado hermano, pueden ser dos tipos de pensamientos, tanto en un tiempo de prueba, como también en tiempo, en este caso, estar en el mundo. Pero quiero decirle una cosa: ¿de dónde sacó Moisés el agua? De una roca. ¿Y dónde estaban? En medio del desierto. ¿De dónde sacó Moisés en ese caso el pan y la carne que los israelitas pedían en medio del tiempo de la prueba? A Dios se la pedían y era Dios suficiente para poder suplir todo lo que ellos necesitaban. ¿No creen ustedes, mi amado hermano, que Dios verdaderamente, como dice aquí Isaías 41, 18, que en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en desierto estanques de agua? Y si se da cuenta, en esos lugares son lugares áridos donde no hay nada. Pero dice el Señor que Él puede, en ese caso dice, abrir en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Entonces, ¿no creen ustedes que el Dios de nosotros verdaderamente, mi amado hermano, es un Dios todopoderoso? Tenemos que creerle a Él lo que Él dice. Y en ese tiempo que Él está trabajando con usted y conmigo, en medio de las circunstancias adversas y difíciles, en el tiempo que quizás estamos, a veces se nos tornan muy pesadas las cargas de la rutina o las pruebas que estamos pasando y todo lo demás, Dios en ese tiempo, si usted cree que Dios está lejos de nosotros, es cuando realmente Él está forjando un carácter en nuestra vida. Y debemos de usar, mi amado hermano, ese tiempo para crecer espiritualmente. Ahora, ¿por qué parece que los problemas nunca desaparecen? Bueno, hay que tomar en cuenta, mi amado hermano, que verdaderamente nosotros, mientras vivamos en este cuerpo, nosotros siempre vamos a estar sujetos a todo ese tipo de cosas. Estamos viviendo en un cuerpo donde es pecaminoso, donde está lleno de pasiones y debilidades, y tenemos que verdaderamente, mi amado hermano, a someter esa parte a la voluntad del Señor y realmente poder salir de adelante. Ahora, la vida a veces parece repleta de circunstancias. Ahora, quiero llevarlos un momentito hoy a Mateo capítulo 4, a Marcos capítulo 4, perdón. Y quiero traerles este ejemplo. Ahora dice: para darnos cuenta del valor del ancla, necesitamos experimentar la tormenta. ¿De acuerdo? Los discípulos de Jesucristo aprendieron la importancia de confiar en el ancla cuando se encontraron en una pequeña barca en medio de una tormenta grande. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Y realmente el Señor, mi amado hermano, quiere que nosotros, como dice este hermoso himno, ancla tenemos en la oscuridad verdaderamente. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 4. Dice el Señor en su palabra. Dice Marcos capítulo 4, versos 35 al 39. Dice:
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo al lado a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedecen? Mi amado hermano, quiero decirle que verdaderamente Jesucristo es nuestra ancla. Este ejemplo que acabamos de valorar, mi amado hermano, verdaderamente la única manera que verdaderamente podemos darnos cuenta de lo que es un valor del ancla es cuando necesitamos experimentarla en medio de la tormenta. Ese ancla se mantiene firme, no se mueve. Nosotros aprendemos también, mi amado hermano, cuando recurrimos a Él en medio de las circunstancias, nuestro amor y gratitud a Jesucristo cada día más va a crecer más y más. Como le decía Pedro, ahí vamos un momentito a Pedro otra vez. ¿Cuál es el propósito entonces de las tormentas? El propósito de las pruebas, el propósito de las circunstancias. Lo que dice Pedro, quiero que usted y yo atesoremos esto en la palabra del Señor en nuestras vidas y de esta manera podemos creer. Y dice aquí, habíamos leído que Dios a veces va a permitir que nosotros pasemos por prueba, tribulación, pero lo que Él quiere es que nuestra fe realmente sea hallada, primeramente sea probada con fuego para purificarla. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe, el mundo, mi amado hermano, cuando nosotros comenzamos a descuidar de nuestras vidas espirituales, nuestra fe comienza a ensuciarse, a debilitarse, nuestra fe comienza a decaer, y solamente ese tipo de cosas, mi amado hermano, es cuando comienza entonces el Señor a quitar todo ese montón de basura, de escombro, cosas que están ahí afectando mi fe, y tiene que ser una fe que verdaderamente brille. Dice la palabra del Señor, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, se da cuenta, mi amado hermano, que el propósito de Dios a través de las diferentes circunstancias, pruebas y tormentas, aun cuando en la rutina diaria de nuestra vida y también nuestras preocupaciones, todo eso lo podemos canalizar en una sola cosa, en confiar en que Dios tiene control de todas las cosas, aunque yo no lo entienda. Entonces, ahora, usted también se puede preguntar, ¿por qué pasan cosas malas a personas buenas? Hay creyentes, mi amado hermano, que creen que son inmunes al sufrimiento, porque somos creyentes. Pero sabe, mi amado hermano, verdaderamente nosotros como creyentes tenemos que aprender una cosa. Cuando verdaderamente Dios permite en nuestras vidas las diferentes circunstancias, nosotros tenemos que aprender una cosa. Este principio bíblico que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, y vea la palabra todas. La palabra todas significa tanto las cosas buenas como las cosas que no son tan buenas. Y dice, les ayudan a bien. Entonces Dios, mi amado hermano, verdaderamente en medio de la circunstancia de las pruebas, nos va a enseñar que esas cosas son importantes porque nos va a enseñar grandes cosas a través del propósito de Dios. Entonces, ¿por qué la vida parece tan inútil? Dice ahí la palabra del Señor que una vez que la preocupación y el temor se instalan en nuestro corazón, ¿saben qué? Yo creo que usted pudiera estar pasando por eso en algún momento pasó, o quizás va a pasar algún momento si no nos ponemos a pensar en esto. Pero realmente, mi amado hermano, cuando nosotros ponemos a pensar por qué la vida parece tan inútil en ese aspecto, y lo vamos a leer en Job capítulo 7, verso 6, dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Entonces verdaderamente entendemos esta parte, que
si usted y yo dejamos que la preocupación se instale en nuestro corazón, nosotros, mi amado hermano, vamos a decader, no solamente espiritualmente, sino como dice aquí la palabra del Señor, sino que fenecieron sin esperanza. Usted no va a tener esperanza por cada día. Cuando nosotros comenzamos a ver las cosas de la óptica de Dios, entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y realmente podemos entender una cosa: hay mucha gente, mi amado hermano, que no duerme por la preocupación o por la ansiedad. Y tenemos que aprender verdaderamente a confiar y a descansar en el Señor. Ahora, dice la palabra del Señor, y usted puede decir, bueno, Víctor, ¿y cómo hago yo para poder yo evitar eso? Entonces podemos indicar alguna palabra muy conocida. Importante, para yo poder contrarrestar la desesperanza, Jesucristo nos dice en San Mateo 11:28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y algo muy importante, sigamos leyendo, vamos a leer un momentito ahí San Mateo capítulo 11. El Señor, el propósito de Él es este. Y algo muy importante es, mis amados hermanos, que en San Mateo 11:28 dice, el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Algo muy interesante, muchas veces nosotros queremos llevar nuestras propias cargas sin depender de Dios. Es muy difícil llevar nuestras cargas por nosotros mismos, sabiendo que son más pesadas que nosotros mismos. Y el Señor nos dice, vengan, descansen, vengan a mí, lleva mi yugo, venga, es más fácil. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice la palabra del Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿no es mejor verdaderamente llegar, mi amado hermano, y tomar decisión confiando en las promesas de Dios, confiando en el poder de Dios, confiando en que Dios puede hacer que las cosas sean, que sea un poco más llevadera, mi amado hermano? Quizá la tormenta está lo más y mejor, pero como los apóstoles, mis amados hermanos, ellos entendieron una cosa, que Jesucristo, cuando ellos estaban cerca, podían tener la paz y la seguridad de que ellos estaban bajo el mejor cuidador de su vida y de la mía. Entonces, dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, dice, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Tenemos que echar toda la ansiedad delante del Señor. Saben, mis hermanos, tenemos que descansar en Él. La ansiedad es la preocupación por el futuro. Tenemos que pensar en eso. No sabemos qué va a pasar mañana. La misma palabra enseña, dice que cada día trae su propio afán. Tenemos que empezar a creer, a vivir el día de hoy. Nada más. Ahora, quiero explicarles otra parte. Nuestras pruebas no deben de ser en detrimento de nuestra vida espiritual, sino más bien a un incentivo a crecer. Ahora, voy a traernos una ilustración, voy a leérsela. Un ejemplo del cometa. Por ejemplo, consideremos el que hace volar una cometa. Tiene que agarrar la cuerda de la cometa y correr hasta que la cometa se levanta en el aire. Pero la cometa no continuará volando si no hay viento ahí allá arriba. Las cometas se suben solamente, mi amado hermano, cuando el viento está en su contra. Así es con las tribulaciones. No ascenderemos a la paciencia y a la madurez espiritual a menos que haya vientos que soplan en contra de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender, mi amado hermano, a ser como las cometas. Es una ilustración que me llamó mucho la atención, verdaderamente, pero tienen toda la razón. Y qué lindas, si ustedes se ponen a ver, qué lindas se ven el esplendor de las cometas con todos sus colores, abierta completamente, volando contra este viento contrario. Eso, y elevándose cada día más, eso, mi amado hermano, es una verdadera representación en que yo, verdaderamente, conforme los vientos contrarios me van llegando a mi vida, voy a ir creciendo y voy subiendo peldaños para agradar cada día más al Señor y aprender a vivir la vida que Él quiere. Segunda y última lección, mi amado hermano, tenemos que expresar a nuestro Dios nuestras circunstancias. Dios es soberano y santo, y frecuentemente pensamos que hay que tener mucho cuidado con la manera que hablamos. No debemos de hablarle a Dios en forma irrespetuosa, eso no lo hagamos nunca, porque Dios es Dios, pero sí que le hablemos honestamente. A Él le encanta que usted y yo seamos sinceros.
Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 22. Observen, Dios desea que usted y yo seamos sinceros. Cuéntenle las cosas a Dios como ese verdadero amigo que es Él. Se lo aseguro, mi amado hermano, y dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo Dios quiere que nos acerquemos? Con un corazón sincero. Él quiere que Él sabe todo de ti. Y Él desea que usted sea honesto con Él. Pero qué lindo es llegar y decirle, Señor, vieras que hoy me pasó esto y esto y esto y esto y quedé muy triste. Me pasó esto y esto y esto, Señor, y quedé muy enojado. Señor, vieras que alguien me hizo algo que me dolió mucho y era una persona que yo aprecio demasiado. Y yo necesito verdaderamente comentarte esto para que no se hagan cosas feas en mi corazón, Señor. Te lo cuento de corazón y ayúdame con esa parte. Son como ejemplo, mi amado hermano. Pueden hacer muchas cosas más, pero Dios quiere que usted realmente se acerque a Él con sinceridad, sin ningún temor. Háblale a Él con sinceridad, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, mis hermanos, no nos preocupemos. Dios sabe una cosa, Dios ha oído antes todo. Dice ahí Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Dice así el Señor. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Dios sabe todo lo que pasa. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en su mente, aunque usted no se lo diga. Quiero irnos un momentito. Esa cita bíblica no la tenía apuntada así aquí, pero dice la palabra del Señor en el Salmo, en el Salmo, vamos a ver, 139. Dice así el Señor en su palabra. Una palabra del Señor que usted ya conoce, que es muy linda, pero dice aquí algo muy especial. Dice el verso 2, Salmo 139, 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Realmente sabe, mi amado hermano, Dios sabe todo de nosotros, pero sabe qué es lo que espera de ti y de mí, que realmente nosotros tengamos la confianza para decirle, Señor, esto, esto y esto. ¿Saben? Cuando compartimos nuestra angustia con Dios, estamos bien acompañados. Job conocía a Dios, también lo conocía íntimamente, que él se sintió libre de decirle exactamente lo que él sentía. Vamos un momentito a Job, capítulo 7, el verso 11. Ya lo leímos en la primera parte. Pero Job 7:11 dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré en la amargura de mi alma. Job, mi amado hermano, sentía tanta confianza para con Dios, que verdaderamente él le decía, yo quiero que usted oiga mi queja, yo quiero que usted oiga verdaderamente que yo no me voy a callar. Hay personas, saben una cosa, mi amado hermano, que quieren sufrir solas, sufren solas, porque a nadie ni a Dios le comentan lo que están pasando. Y qué importante que nosotros sepamos a tener esa confianza. Mi amado hermano, si ustedes son de las personas que usted se guarda todo para usted mismo, usted está sufriendo, y tras de eso no lo quiere llevar a los pies del Señor, peor todavía. Entonces, Dios desea con todo el corazón que lleguemos y le comentemos a Él todas las cosas. Dice Isaías 40:28, una cita preciosa también, que quizás usted ya ha oído anteriormente, pero dice aquí la palabra del Señor, Isaías 40:28, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y algo muy lindo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente, como dice aquí la palabra de Dios en el verso 31, esperar en el Señor.
No le ocultemos nada al Señor, mi amado hermano. Job era un hombre, ¿saben?, de paciencia, pero él no sufrió en silencio. Él presentó su queja delante del Señor. Dice el Salmo 86:7. Ya vamos a ir terminando con el mensaje, mis hermanos, pero quiero comentarles esos últimos aspectos. Dice el Salmo 86:7, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Qué lindo, mi amado hermano, el pensamiento del salmista. Ve la confianza del salmista que tenía. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y hablaremos sinceramente. Dice Job capítulo 7, verso 20. Dice la palabra del Señor, Job 7:20. De esta manera dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Saben, con Dios podemos ser nosotros mismos. Y Job, ¿sabe una cosa? Job creía que lo tenía como un blanco para pegarle todas las flechas. Job creía eso y él se lo comentaba porque él lo sentía de esta manera. Pero saben, Dios nos amó antes que nosotros lo aceptáramos a Él. Dice primera de Juan 4:19, el Señor en su palabra, dice el Señor de esta manera. Primera de Juan 4:19. De esta manera, vamos a ver si la leemos acá. Pero Job tenía esa confianza y él creía eso de Dios. Pero realmente, mi amado hermano, no era así. Dios tenía un gran propósito en todo lo que Job estaba pasando. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Para terminar, al sufrir brotan muchas emociones, mis hermanos, dentro de nosotros. La pregunta ¿por qué? Puede consumirnos, ¿saben? Pero qué lindo es cuando nosotros comenzamos a desahogarnos con Dios, el cual es bueno para nuestra alma. Dios oye nuestras oraciones aun cuando parece que nos ha abandonado. Ya sabe la angustia de nuestro espíritu y nuestra amargura. Y verdaderamente nos sentiremos mejor, mi amado hermano, al hablar sinceramente con nuestro Padre Celestial. Hágalo. Le aseguro, mi amado hermano, que Dios te va a oír y verdaderamente Él te va a escuchar. Y dice la palabra del Señor, ya para terminar, ahí en el Salmo 145. Dice la palabra del Señor, vamos a ver si no me pierdo con esta cita bíblica. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios quiere que usted, mi amado hermano, le invoque verdaderamente de corazón, con confianza, con sinceridad. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos porque podemos entrar ante el trono de la gracia confiadamente, Señor, para hallar gracia y oportuno socorro, Señor, sabiendo que tú, Señor, sabes nuestras condiciones, sabes lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, y sabes, Padre eterno, que te necesitamos, Señor. Te ruego, por favor, que afiances cada día más y más tal confianza en nuestras vidas para ti, para contigo, Señor, que realmente, Padre eterno, podamos ser como Job, Señor, que él no refrenó su lengua, Padre eterno, pero él dijo, Señor, él no sufrió solo, porque él confió y dijo todo lo que él sentía en su corazón, Señor. Ayúdanos verdaderamente a amarte cada día más y más y a tener tal confianza para contigo, Padre. Y si hay algún hermano que está pasando por alguna prueba o tribulación difícil, Señor, que tú le instes en el corazón a ser como Job y que pueda confiar y esperar en ti también, esperando tu respuesta a la salida que se requiere, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios Altísimo me los bendiga, mis hermanos, y pasen una buena noche.